La historia que les voy a contar me la hizo conocer en su momento Jorge, un joven argentino que reside en el sur de ese país, de ese hermoso país, y que esta historia supuso un antes y un después de ella. Jorge, un joven que hace unos 5 o 6 años estaba estudiando ciencias exactas y que una carrera muy prometedora para él, de una familia que le inculcó sólidos principios, un carácter correcto. Realmente Jorge, una excelente persona que ha sido una vida como la de cualquier otro joven, con sus amigos, saliendo a bailar, saliendo a tomar algo, compartiendo con su familia. Una vida, digamos, dentro de lo que cualquier familia promedio puede suponer. Pero todo cambió un día en el que, después de mucho estudio y también de una jornada de trabajo, Jorge regresa a su casa, come algo y luego se retira a acostarse. Promediando la noche, nos relata Jorge, comenzó a sentirse alterado. E inmediatamente, sin despertarse, tuvo la visión de que algo no estaba en su lugar. Estaba como en una realidad que no sabía si era tal o si era un sueño dentro de otro sueño. Inmediatamente, alterado, sumamente nervioso, se despierta. Y cuando se despierta, estaba tan nervioso que le costó inclusive reconocer el lugar físico en el que se encontraba. Era inaudito, era una situación sumamente extraña porque le costó en un principio reconocer que estaba en su habitación, que estaba en su cama, que estaba rodeado de todas sus cosas habituales. Después de unos minutos, relata, se durmió. Poco a poco, tras haber conseguido calmarse, nuevamente se duerme, pero prontamente se ve alterado. ¿Por qué? No lo tuvo nunca muy claro. No sabía. Entonces procedió a cerrar los ojos, pero estando despierto. Cuando cierra los ojos, después de unos minutos, nos cuenta, dice, sentí como que tenía una pesadez en los ojos, pero no era un estado de sueño, era más bien como un estado de vigilia, como un estado extraño de somnolencia, pero ni despierto ni dormido. Continúa diciendo que sin cerrar, sin abrir los ojos,
manteniéndolos cerrados. Él siente que ese estado de entresueño y consciente se profundiza. E inmediatamente comienza a sentir una especie de caricia en su espalda, porque me recuerda a él que generalmente acostumbraba gran parte de la noche a dormir boca abajo. Estando en ese estado y en esa posición, es como que esas especies de caricias, que en un momento no las interpretó como tales, sino que las interpretó como un estado placentero, como un estado en el cual se sentía cómodo. Pero pronto cayó en la cuenta que era como que alguien con una mano muy suave le acariciaba la espalda, su cuello. No supo dirimir qué era en ese momento, ni tampoco lo necesitaba. Inmediatamente empezó a sentir como una pequeña presión, como que algo ya no era solamente una mano la que apoyaba sobre su cuerpo, sino que también era la otra, y como que finalmente había un cuerpo sobre su cuerpo. Evidentemente era un cuerpo femenino. Él pudo percibir el contacto de un cuerpo femenino, de una piel que no era la suya, cálida en un principio, pero que progresivamente iba ejerciendo poco a poco una presión en su cuello, con ambas manos, lo que empezó a dificultarle la respiración. Inmediatamente y paralelo a todo esto, él puede verse como desde atrás de su cama, pero a su vez como desde arriba, como si él estuviese flotando, como si un otro yo, un yo que no se percibía como con un cuerpo el suyo, lo que podríamos llamar un estado del alma, un estado espiritual, pero que le permitía tener una percepción ocular, es decir, poder verse él en ese cuarto, sobre esa cama, y sobre él una mujer con un largo cabello negro, que era quien en un principio ejerció esas caricias sobre él, pero posteriormente esa presión sobre su cuello, una presión que poco a poco dejaba de ser plácida, dejaba de ser cómoda, para pasar a ser preocupante y poco a poco dolorosa. No sabe explicar cómo, pero no atinaba a abrir los ojos. Pero no era por miedo, era por una imposibilidad física de abrir los ojos. Y posteriormente el dolor
la falta de aire ya era importante, razón por la cual atinó a moverse, a querer liberarse de ese estado sin poder hacerlo. Luchaba y luchaba internamente por tener una reacción motora que no llegaba, que no obtenía un resultado concreto. Y ya la presión era fuerte, y ya era la falta de aire, y como que aquello, ese ser, esa mujer que tenía sobre sí, estaba dominándolo con claras intenciones de producirle la muerte. Pero no era el forcejeo que esa mujer ejerciera sobre él lo que le impedía moverse. Es como si psíquicamente lo hubiese detenido, lo hubiese anulado a Jorge. La cuestión es que finalmente logra moverse, logra zafarse con tanta fuerza que se cae de la cama. Se reincorpora, prende la luz, busca temeroso incluso debajo de la cama. No encuentra nada. Estaba todo en su lugar y no había nada que demostrase, que le demostrase que había habido alguien sobre él. Mirando progresivamente sobre su lecho, lo que encontró fueron un par de cabellos largos, negros, que no eran evidentemente de él, pertenecían a ese ser, a esa mujer que había estado sobre él con claras intenciones de producirle la muerte. Nos cuenta que varios días estuvo sin la plena voluntad de compartir con alguien este relato porque creerían que había sido un sueño, que era el producto de una pésima pesadilla, en el mejor de los casos. Quizás que pudiese estar estresado, que había sido su imaginación, o que no estaba bien, que algo le estaba sucediendo. Pero él sabía perfectamente que nada de eso le había sucedido, nada de eso le había pasado. Él en ese momento había estado plenamente consciente, luchando por salir de un estado de indefensión en el que se había encontrado de modo físico, concreto. Le quedó la duda de saber si no había abierto los ojos porque algo o alguien con una fuerza psíquica, espiritual, se lo había impedido, o si había sido simplemente el resultado de su propio miedo, de su propio temor. Porque nos cuenta también que no sabe dirimir si no había podido o no había querido mirar hacia un costado para procurar ver quién era
esa persona, esa mujer. Claramente era un cuerpo de mujer. Sintió sus pechos sobre la espalda de él. Sintió toda su anatomía sobre él. Y claramente era una mujer. Pero en realidad, quizás esa era la presentación de este ser. De un ser que seguramente no era humano. Todo esto quedó ahí. Pasaron varios días y al parecer todo había vuelto a su estado normal, todo había vuelto a la rutina, pero naturalmente los primeros días, al llegar a su cama, lo hacía con un poco de temor natural por otro lado. Pasado un poco más de una semana, y cuando ya la confianza de haber vuelto a su vida de todos los días había retornado hacia él, esa confianza, una noche vuelve a sentir exactamente lo mismo. Le sucede la misma situación, el mismo ser, como esperando que él no estuviese tan consciente, que ya estuviese prácticamente a punto de dormirse, en el cual, digamos, estuviese como un poco como atontado, para producir lentamente, con la misma estrategia, el mismo tipo de ataque. Finalmente, decide compartirlo con un amigo. Y este amigo, contrario a lo que podríamos pensar, inmediatamente le dice: este es un espíritu. Y le cuenta la historia de los íncubos y los súcubos, espíritus masculinos y femeninos que procuran el deterioro de la persona y la muerte. Posteriormente se acercó con este joven, amigo suyo, al domicilio de una persona que sabía de todas estas artes. Y sin cobrarle absolutamente nada, le dio como una especie de amuleto. Prometiéndole que ese amuleto lo iba a proteger de ese ser, pero que tenía que tenerlo en lugar visible por sobre su cama, sin permitir que nadie lo tocase ni que se lo fuesen a colocar dentro de un cajón o en otro lugar. Tenía que estar en el medio de la cabecera de la cama, pero colgando de la pared. Jorge así lo hizo y naturalmente nunca más sufrió una visita similar, una situación similar por parte de este ser. Pero esto cambió su vida porque empezó a estudiar, a indagar, a investigar, a hacerse sobre material sobre estos tipos de seres en los que nunca se había planteado siquiera la posibilidad de que existiesen. Estos seres llamados íncubos y súcubos, conforme sean masculinos o femeninos, son seres
que pueden eventualmente corporeizarse. ¿Y por qué digo eventualmente? Porque no siempre necesitan hacerlo. Son seres que, en el caso de los seres femeninos, necesitan producir en el hombre generalmente la visita para que puedan estas visitas deberse a dos razones. La primera de ellas puede ser para generar una emisión seminal. Ellos toman la energía espiritual del semen de el hombre al cual han atacado, le producen un desgaste tal que puede que como resultado surja la muerte del hombre, y con eso se autoinseminan para producir seres espirituales del bajo astral, es decir, seres espirituales negativos, espíritus malignos. En el caso de los espíritus masculinos que visitan a las mujeres, lo hacen para inseminarlas también con su propio producto genético espiritual, para que cuando tienen un embarazo, el niño, la criatura que surja, sea un espíritu maligno o contenga dentro de él un espíritu maligno, o directamente para producirle una inseminación concreta, genética, de un ser espiritual como ellos. Esto que suena tan de la Matrix, tan demencial, no lo es. Miren, el mal genera como el bien genera toda una serie de espíritus malos en el caso del mal, buenos en el caso del bien. Espíritus que dominan a las personas y que concretamente plasman y traen el sufrimiento, el dolor, la injusticia, la impiedad, la falta de amor a este mundo. Entonces, Jorge nos compartió esta historia. Nosotros le agradecemos porque lo hizo con una claridad enorme, y con la misma claridad yo quiero personalmente que al menos se planteen ustedes la posibilidad de que nosotros no seamos la única forma de vida, de que esto que nos parece tan místico, tan espiritual, tan loco de última, tan descabellado, de cómo va a surgir una forma de vida porque alguien tome la energía espiritual del semen del hombre. Esto parece muy loco, muy imposible, pero no lo es, porque toda actividad de la materia genera una energía. Esto lo dice la física, esto lo dice la ciencia. La materia genera energía, los átomos generan energía, una energía que si alguien, cual un acumulador,
es decir, como una batería que puede captarla, robándola de otro y almacenarla y guardarla, bien podría utilizarla para que con esa energía se genere otra forma de vida. Porque la energía es vida, y vida en movimiento. Por esa razón, no es tan loco si nos ponemos al pensar que existan otras formas de vida que se puedan, manipulando la organización atómica de la materia, manipulándola, pudiesen adquirir una forma humana y atacar a quien quieran, cuando quieran y para lo que quieran. Por esa razón, según también muchos estudios de gente que son verdaderos investigadores de lo paranormal, nos avisan y nos dicen que en los periodos en los que una persona está con una depresión, pasando por un estado de mucha tristeza, con alguna preocupación, con alguna de estas cuestiones así, de estos estados del alma tan bajos, es cuando ellos sacan provecho de ese tipo de personas. Aprendamos a tener la mente abierta, lo suficientemente abierta para aceptar al menos posibilidades como esta. Yo les dejo mi saludo, será hasta un próximo encuentro. Como siempre, estamos en Spotify, recordándoles que pueden dejarnos comentarios, que pueden dejarnos sugerencias y que lo importante es que todos compartamos este tipo de relatos, de historias, para que todos aprendamos que seguramente nosotros no somos la única especie que habita esta realidad.